Buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes. En esta ocasión me presento ante ustedes. Soy la alumna Susa Marilu Juárez Otakuro, estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Derecho. Reciban una cálida bienvenida al webinar filosófico La alteración de los medios probatorios en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, la cual fue organizada por los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Para comenzar, se presentará un video de YouTube titulado La ética profesional del abogado. A continuación, damos inicio a la presentación del video, incentivando a comprender mejor el tema del cual trataremos, en esta ocasión. Un área de imagen. Este es el segundo. O sea, porque ahí vas a encontrar primero administración, finanzas, área civil y en administración, finanzas, le dices Liliana Vicente, por favor. Y de recursos humanos. ¿Ya? Ya. En conclusión, el video nos da a entender la ética profesional se demuestra en los principios, se ve en la puntualidad o honradez, en el secreto profesional, el cumplimiento del deber profesional y la defensa del honor profesional. Un abogado contribuye con la sociedad sin pedir algo a cambio para el conocimiento legal de los ciudadanos. Un abogado busca justicia y jamás el dinero fácil. A continuación, le daré pase a mi compañera Yanina Pasache de la Cruz. Gracias por el pase, compañera. Bien, a través del webinar filosófico, el impacto que esperamos lograr durante la transmisión es una mayor conciencia profesional. Los participantes desarrollarán una comprensión más profunda de los dilemas éticos que enfrentan los abogados. Lo que esperamos lograr también es una información recibida. Los asistentes podrán comprender el tema a través del pensamiento crítico en situaciones complejas desde diversas perspectivas. Asimismo, una comprensión y evaluación en los casos. Los asistentes podrán beneficiarse enormemente al estar mejor preparados para enfrentar estos tipos de dilemas, puesto ya tendrán un concepto claro de los plazos y quién puede la prescripción adquisitiva para poder enfrentarlos sin ningún problema. Por último, concientizar mejor los casos. Los asistentes van a desarrollar un sentido más profundo, la oportunidad de explorar y adquirir nuevos conocimientos en el campo de la prescripción adquisitiva. También desarrollar la responsabilidad hacia sus clientes. A continuación, daré el pase a mi compañera Ruth Espinosa Delgado. Ok, asimismo, para poder comenzar con esta exposición, primero que nada tenemos que mencionar la trayectoria profesional de la doctora María Cecilia Olivares Saldarriaga. Ella es destacada como abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad UPC. También se destaca como magíster en propiedad industrial, intelectual, competencia y nuevas tecnologías por la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Pons en el país de Madrid y España. Asimismo, cuenta con especializaciones en protección al consumidor, publicidad, competencia, propiedad industrial e intelectual dentro del marco de derecho administrativo económico. Mencionando ello, doy pase a la doctora María Cecilia para dar inicio a esta exposición. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el pase y por la introducción también del video a efectos de poder introducir el tema del día de hoy. Voy a compartir, por favor, mi pantalla. Me confirman si pueden visualizar las PPTs en un momento, por favor. Listo, sí se visualiza, doctora. Gracias.
Como señalaba en el video introductorio, nuestra profesión obedece a algo que no solamente es lucrar. Lucrar es algo beneficioso para la sociedad, nos permite como seres humanos, como ciudadanos, como profesionales en el derecho, poder a su vez tener los recursos económicos necesarios para poder desempeñar necesidades básicas como el vestido, la alimentación, el estudio, que nos permite progresar. Eso es lo cierto. Lo importante también es que tengamos en cuenta nuestra vocación de servicio. Y como me imagino que quizá algunos también de ustedes han participado en otras charlas en las cuales se ha venido discutiendo la ética profesional, ¿no? Lo que yo me voy a permitir el día de hoy en este pequeño webinar, en este pequeño espacio, es poder hablarles desde mi efectos de poder compartir esta pequeña información o esta información en determinados espacios con ustedes. Debe especializarse y por ello, para ser coherente, únicamente mi exposición se va a centrar en temas de los cuales yo soy especialista en manera en específico, ¿no? Tanto en temas de procedimientos administrativos vinculados a derecho económico también, derecho administrativo económico, vinculados también a temas de protección al consumidor, competencia, propiedad intelectual, compliance, entre otros, ¿sí? Entonces, para arrancar con la exposición, me permito referirnos a, por ejemplo, la imagen que tienen la ciudadanía respecto a los profesionales. No es algo desconocido, lamentablemente, para cada uno de nosotros como estudiantes de derecho, como profesionales del derecho, que nuestra imagen como profesionales está venida en menos. Somos protagonistas, lamentablemente, de chistes, ¿no? O humor, ¿no? A través del cual se busca, de alguna u otra manera, pues destacar estos defectos o estas características, ¿no? Que presentan alguno de nuestros colegas, ¿no? Que son nuestros pares, que lamentablemente buscan lucrar sin ningún límite, ¿no? No se encuadran dentro de la legalidad, ¿no? Por ejemplo, ahí uno de los chistes que yo he podido rescatar de simplemente haber buscado en Google es: soy promotor inmobiliario, tengo algunas causas pendientes, me han hablado muy bien de su bufete de abogados, le comenta este negociante al presunto abogado que está al lado derecho de mi pantalla. Nuestros honorarios son elevados, pero siempre conseguimos que triunfe la ley y justicia. Nosotros cuando realizamos, en este caso nos afiliamos a un colegio profesional, ¿no? Pedimos nuestra incorporación, pues estamos obligados, ¿no? Nos comprometemos a cumplir un código de ética. Dentro de ello está la ley y la justicia. Entonces, el abogado hace referencia meramente a ello y el cliente, el potencial cliente, señala: le pagaré el doble si consigue que triunfe lo contrario. Desde ese momento ya, el potencial cliente esté manifestando cuál es su interés, que es desviarse de los caminos de la legalidad. Eso quiere decir que está buscando que el abogado gane a toda costa. ¿Y por qué me detengo en señalar que es un potencial cliente? Porque por el derecho fundamental de la libertad de contratar, yo como profesional puedo, ¿no?, indicar que no asumiré el caso, ¿verdad? O sea, es decir, puedo negarme, no me encuentro obligado, no soy el único abogado ni la única abogada que tengo que aceptar un caso de esa naturaleza. Debería negarme, indicando de que la defensa, la activación de la acción legal se realizará dentro de los parámetros legales y éticos que deben conducir nuestra profesión. Quizá no nos va a pasar en un aspecto o en una situación en concreto algo tan abiertamente irregular, pero nosotros como abogados tenemos que ir más o menos afinando nuestra intuición para, a razón también de las preguntas que efectuemos a nuestro cliente, ver si efectivamente él tiene un interés que se escapa de la legalidad. Y eso lo vamos a hacer con el transcurrir del tiempo. Sin embargo, si yo tengo dudas, lo más recomendable es no patrocinar el caso, no asumirlo.
Ustedes pasan también por una práctica profesional, entonces ahí van ustedes también a aprender de sus jefes abogados a efectos de poder afinar esta importancia de detectar irregularidades o desviaciones que un cliente pueda a ustedes darles, o sea, intentar, ¿no?, promover o que finalmente asuma. Los abogados a la fecha en nuestro país representamos, de acuerdo a este estudio realizado en el 2014, sí, 2014, por la ley, 130.000 abogados colegiados. En nuestro país no es obligatorio la colegiatura, sin embargo, para ejercer la defensa ante el Poder Judicial debemos encontrarnos colegiados, ¿no?, y habilitados. Entonces, hay un abogado por cada 234 habitantes. Me he permitido también referirnos a un estudio realizado en el 2015 respecto a la carga procesal que existe en el Poder Judicial, ¿no?, elaborado por, en este caso, Gaceta Jurídica. ¿Por qué es importante? Porque como vamos a ver más adelante y a efectos de aterrizar estos cuestionamientos éticos, vamos a referirnos a la acción de la prescripción adquisitiva, ¿no? Vamos a ver más adelante qué consiste. Pero ¿por qué es importante analizar la situación del Poder Judicial? Porque existe dentro de la legalidad, dentro de nuestro Estado de Derecho, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la posibilidad que tú como profesional del derecho, como abogado, encamines y buscas satisfacer la necesidad de tu cliente por varios caminos o vías legales. Una de ellas puede ser el Poder Judicial o también puede ser vía notarial o puede ser mecanismos alternativos de resolución de conflictos como una conciliación, un arbitraje, una mediación. A efectos del Poder Judicial, lo que busco evidenciar en este momento es que existe una carga excesiva de expedientes y que lamentablemente nosotros como profesionales del derecho, abogados, somos conscientes de esta carga. Y en escenarios negativos, lo que buscamos es beneficiarnos de esta situación a efectos de que de dilatar el proceso y dilatar el proceso, ya sea para que justamente nuestro cliente se beneficie de manera ilegal de esa situación en concreta, de esa litis pendiente, ¿no? Así como también de, por ejemplo, percibir unos honorarios por el transcurrir del tiempo. A pesar que recurre un ciudadano a nosotros a efectos de buscar una solución al problema. No que agrandemos el problema, lo agravemos o que en todo caso lo que hagamos es dilatar la solución del mismo. Sería importante, por ejemplo, que exista un estudio, un análisis respecto a si justamente esto, la situación real de nuestro sistema judicial, es ético o no. Porque lo cierto es que dentro de nuestro derecho fundamental como ciudadanos, ¿no?, existe en este caso la obligación del Estado de que accedamos a mecanismos de justicia eficaces y eficientes. Si un proceso dura 12 años, 20 años, ¿es un proceso eficaz, eficiente? Tendríamos que reflexionar en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Vayamos a ver esta gráfica. ¿Qué sucede respecto a esta gráfica? Por ejemplo, señala que en el 2014 se resolvieron 1.180.911 expedientes. Y discúlpenme que esta data es del 2014 al 2015, no he podido encontrar una data reciente. Y en el 2015, pendientes de resolver, ¿no?, del año anterior, fueron 1.865.381 expedientes. De acuerdo a este informe, elaborado denominado Informe de Justicia en el Perú, 5 grandes problemas, uno de los problemas era la carga procesal, ¿no? Este informe ha sido elaborado, como mencioné hace un momento, por Gaceta Jurídica, a cargo del doctor Walter Gutiérrez, ¿no?, este estudio. Entonces, en general, para el 2015, el Poder Judicial tenía
un poco más de 3 millones de expedientes. Y se señala que cada año se suman 200.000 expedientes más. Veamos eso. Los abogados estamos contribuyendo a esta carga innecesaria. ¿Cuántos tomos tendrán los expedientes? Reitero medios probatorios cuando sabemos que hay un tema preclusivo, pero puede ser que únicamente lo reitero para dilatar. Cuestiono por cuestionar, tacho medios probatorios sin ningún sentido, presento excepciones pese a que no cumplo con los plazos. Eso no es ético. ¿Se ajusta a derecho? Veamos eso. Y más allá también de la responsabilidad de los jueces, ¿no? Que forman, desde mi punto de vista, es mi apreciación, ¿no? Puede ser que también sea una percepción con la información limitada que puedo tener, pero desde mi punto de vista, el sistema, ¿no? Evidencia esta data objetiva del 2015, como digo, no está contabilizándose el tema de la pandemia, no está contabilizándose, disculpe por favor, no está contabilizándose el tema de la pandemia, que me imagino que deben haber también generado un incremento considerable Oye, de ¿cómo ganas se expedientes. disuelve? Siempre hemos dicho eso. Buenas tardes, disculpa, Andrea Bravo, ¿podrías desactivar tu audio? Gracias. Entonces, ello también genera un impacto, ¿no? Respecto a número de expedientes importantes en el Poder Judicial. Una de estas situaciones, pues justamente la carga procesal va a impartir en la dedicación que un juez, por ejemplo, puede realizar a los asuntos bajo su competencia. Va a tener la posibilidad de analizarlos de manera exhaustiva y poder, en base a los documentos, a las pruebas que existen en el expediente, poder determinar si el demandante o el demandado tenía la razón, verificar si efectivamente puede haber algún pequeño indicio de que el elemento o el documento probatorio, ¿no? Se encuentra viciado en el sentido de que no obedece a la realidad. Disculpe que la interrumpa. En un momento más se va a cerrar el Zoom. Por favor, le acabo de enviar a usted y a los compañeros el nuevo enlace para que se puedan unir a ese enlace, por favor. Muchas Correcto, gracias. correcto, Gracias a todos gracias. los presentes también. Entonces, ¿qué sucede? Somos todos parte del problema. La idea sería que todos formemos parte de la solución. Y por ello entiendo de que se realizan este tipo de webinars, para que todos seamos conscientes que cuando terminemos la carrera, dejemos ser, en este caso, estudiantes de derecho, ¿no? Y pasemos a ser abogados, pues desde nuestra pequeña práctica, desde nuestro pequeño ejercicio profesional, reflexionemos y caigamos en cuenta de qué puedo hacer yo para, desde mis pequeños gestos, cambiar esta realidad. Si, por ejemplo, lamentablemente yo veo dentro de mi práctica preprofesional una situación que se está desviando de la ética, aunque sea complejo, debería poder conversarlo con mi jefe o jefa e indicarle esa situación. Encontrar los mecanismos para poder consultar, tener la habilidad y la inteligencia emocional de poder advertir que se estaría cometiendo una falta que va en contra de la ética. Y preguntar el por qué, por ejemplo, se presentan escritos reiterativos que lo único que buscan es dilatar. Y si finalmente yo no encuentro una solución que se ajusta a mis parámetros de la ética y la legalidad, pues el aprendizaje es importante, pero yo debería tomar una decisión y apartarme de ese camino de aprendizaje que escapa, ¿no? Que está fuera de la ética y de la legalidad. ¿Va a ser una decisión muy importante y difícil, complicada? Sí. Pero lo cierto es que yo tengo que ver como profesional del derecho qué imagen, qué marca personal estoy creando respecto a mi profesión. Porque si me permiten, una vez que yo voy pasando límites y límites, es más complicado regresar. Retroceder va a ser más complicado
porque ya perdí la visión respecto a si efectivamente firmar un documento en nombre de mi cliente, eso no está bien, no es ético. Tengo que ir y sacarle la firma a mi cliente, ¿no? Y asimismo, si por ejemplo, puede ser de que mi cliente, porque no conozca y confía en mí, decide activar 3 servicios legales, pero con uno sería suficiente, pues yo debería advertirle a mi cliente, ojo, el resultado con la activación solo de un mecanismo legal es válido, no tendrías por qué asumir el costo de los 2 restantes. Quedará en él o en ella si finalmente decide contratar los 3 servicios jurídicos, pero tengo que advertirle porque confía en mí. Esta situación respecto a la administración de justicia, la carga procesal, lamentablemente que quizá no existen jueces especializados, que los auxiliares judiciales o el personal administrativo ha dejado de lado esta vocación de servicio, ¿no? Es una situación real y muchos abogados piensan que esa situación no va a cambiar. Por eso es que 1 de cada 3 abogados colegiados, ¿no? De los 130.000 colegiados en Perú, cree que la justicia mejorará. Solamente 1 de 3. Empeorará 10% y seguirá igual 34%. ¿Es complicado salir de este problema? Sí lo es. No es fácil. Entonces, evidenciamos esta radiografía respecto a la situación o la perspectiva o la proyección, mejor dicho, que como abogados señalamos respecto a si la justicia cambiará o no. Solo 1 de cada 3 profesionales en el derecho colegiados señala que cambiará. No son tan buenas noticias, ¿verdad? Pero como señalé hace un momento, apelo a que cada uno de nosotros pondrá un granito de arena a efectos de poder cambiar esta situación crítica de nuestro sistema jurídico en nuestro país. En la práctica, ¿no? Porque como en algún momento me he permitido señalar en clases, lo cierto es de que el sistema jurídico como norma jurídica, la Constitución, los códigos, las leyes, en general reglamentos, tienen contenido que permite amparar los derechos de los ciudadanos. Lamentablemente el problema somos los operadores del derecho, los jueces o los quienes tienen la facultad decisoria de los conflictos, quienes buscamos que se resuelvan los conflictos, ¿no? Que se interpreten las normas, que defendemos los intereses de nuestros clientes y también, claro está, los ciudadanos, que es en general toda la sociedad peruana. Nosotros tenemos la responsabilidad por los altos índices de corrupción que existen en el ámbito familiar inmediato, de amistad amaical, así como también en los ámbitos profesionales. No solamente el derecho está envuelto en esta crisis de falta de ética. Son muchos, muchos campos, ¿no? De la ciencia, de la profesión. Son muchos. Ahora, pasemos al tema de la prescripción, que era el tópico que me encargó el grupo de estudiantes, a su vez responsable del webinar. ¿Qué es la prescripción adquisitiva? Me imagino que ustedes en sus clases de Derecho Civil han desarrollado esta figura jurídica, ¿verdad? Entonces yo me remito, por ejemplo, para ser más gráfico, a tener un icono, ¿no? A tener iconos para poder clarificar, ¿no? O de manera mucho más gráfica, poder describir esta figura de la prescripción. Entonces tenemos una puerta, alguien sale y alguien entra. Eso es básicamente. El derecho a la propiedad es un derecho fundamental. Al ser un derecho fundamental, está garantizado por el Estado. Lo que se busca a través de la prescripción es alguien que efectivamente era propietario de un inmueble, no vamos a referir únicamente a inmuebles a efectos de este webinar, ¿sí? También es posible la prescripción de muebles, pero solamente nos vamos a referir a inmuebles. Alguien que válidamente era propietario deja, por así denominarlo, de tener interés de seguir siendo propietario de un inmueble. Y ante esa situación,
es que el Estado, al tomar esta persona una decisión respecto a su derecho de propiedad, decide a aquella persona que está poseyendo reconocerle un derecho, este derecho que el otro dejó, por así denominarlo, abandonó. Entonces, el derecho, en este caso, la prescripción existe y se da a través de un proceso judicial, en este caso, y el juez lo único que hace es verifica que este poseedor, quien está actualmente dentro de un inmueble, de un bien inmueble, haya tenido, ¿no?, la posesión de manera continua, ¿no?, permanente en el tiempo, pacífica, no haya habido conflictos con el anterior propietario, y pública, que sea conocida por todos. ¿Por quién? Por sus vecinos, del predio colindante a la derecha, del predio colindante a la izquierda, ¿no? Que todos los vecinos del barrio sepan que esa persona está viviendo ahí ya más de 10 años, que la otra persona, por ejemplo, que el señor Jaimito ya no vive, que hace 10 años vive la señora Josefina, ¿sí? Entonces, la prescripción adquisitiva está denominada, está descrita así dentro del Código Civil, el artículo 950, como la propiedad de inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. En el caso de buena fe, se adquiere a los 5 años cuando media justo título. Entonces, ¿de qué depende si voy por la buena fe o la mala fe? En principio, de la situación en concreto que se evidencia. Va a depender también de la asesoría adecuada que otorgue el abogado o la abogada al momento de brindar el servicio jurídico profesional. Les decía hace un momento, bueno, vamos a ver también qué dice la casación, ¿no? Qué dice en este caso la Corte Suprema respecto a la prescripción. Es el instituto jurídico sustantivo de la prescripción adquisitiva, permite la declaración del derecho de propiedad a favor de quien se encuentre ejerciendo un derecho de posesión como tal, que ante los demás aparezca como si fuera el propietario del bien, precisamente porque lo posee con ánimos domini. Esto es, creyéndose propietario, lo que subconsecuentemente permitirá advertir una posesión pacífica, pública y continua. Si retrocedemos un poco y hablamos del análisis económico del derecho y el tema de por qué surge el derecho de propiedad, lo que se busca es asignar a alguien, a un ciudadano, ¿no?, a una persona en este caso, un derecho a efectos de qué, tras suponer que Sellín iba de poder el sistema jurídico proteger los mismos y a su vez generar riqueza y a su vez también buscar un desarrollo como sociedad. Si alguien a quien se le reconoció este derecho ha dejado de estar interesado respecto a un inmueble, pues lo que busca un sistema jurídico es pues premiar, más bien reconocer a esta persona que sí viene poseyendo de manera continua, pacífica y pública ello, ¿sí? Al momento de, por ejemplo, clarificar la situación de la carga en el Poder Judicial, evidenciábamos que pueden existir vías alternativas que también puedan, ¿no?, cubrir, satisfacer la necesidad de nuestro cliente y de manera ética y ejerciendo un servicio profesional transparente e idóneo, es de nosotros como abogados brindar ese bagaje de alternativas. Si bien la prescripción judicial puede ser el camino, también existe un camino alternativo, que es la prescripción adquisitiva de dominio. De acuerdo a la Ley 27.157, Ley de Regularización de Edificaciones del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, la prescripción adquisitiva a la que se refiere el presente título, el título de la ley, también puede ser declarada notarialmente a solicitud del interesado. Entonces, nuestro cliente, si por ejemplo acude a nosotros y nos dice, hace más de 10 años vengo poseyendo este inmueble, por ejemplo, lo he comprado, yo he pagado, pero la persona nunca formalizó conmigo o no tiene inscrito el bien en registros públicos, ¿qué puedo hacer?
entonces puedo yo, en función a la situación en concreta, o recomendar que se inicie la prescripción adquisitiva judicial o notarial, dependiendo de los medios probatorios que tenga mi cliente. Yo no puedo crear medios probatorios. Ojo con eso. No puedo falsearlos. No puedo inventarme medios probatorios. Voy a tener que reunir los documentos que mi cliente tenga a bien presentarme, o en todo caso yo solicitarle, y sobre la base de eso poder establecer la mejor estrategia legal. Y tendré que señalarle, por ejemplo, entre el versus o competencia de una prescripción judicial y notarial, sabemos nosotros que el costo es un factor que influye en el poder de decisión, ¿verdad? Más allá de los medios probatorios que podamos tener, como hemos dicho, corresponde que los identifiquemos y analicemos, ¿no? Otro factor es el tiempo. En el tema de costos, la vía notarial va a ser un poco más cara, la vía judicial menos o más económica, mejor dicho, pero en temas de tiempo, sí, en este caso la prescripción adquisitiva notarial es una vía muy interesante e eficaz, ¿no? Eficiente, que debería tenerse en cuenta. Pero tengo que informarle a mi cliente. No porque en el caso de la notaría el notario va a cobrar más, por eso no me conviene, voy a recomendar una prescripción judicial. No, ese no es el camino. Nuestro camino es brindar una asesoría integral y adecuada a nuestro cliente que busca la satisfacción dentro de los cánones legales correctos. ¿Cuáles son los requisitos de la prescripción judicial? ¿No? Son varios. He encontrado esta información dentro de la página web del propio Poder Judicial, pero me voy a detener en el tercero, cuarto y séptimo, ¿no? Por ejemplo, planos de ubicación y perimétricos del inmueble. Normalmente en el tema de planos puedo yo requerir también el apoyo, ¿no? de otro profesional, de un profesional, perdón, referido a temas de ingeniería civil o arquitectura, dependiendo directamente del caso. Asimismo, certificación municipal acerca del poseedor, que tendrá que en este caso recabarlo directamente mi cliente, ¿no? O si me lo encarga a mí directamente como abogado, en la municipalidad donde se ubica el inmueble, ¿no? La declaración testimonial de no menos 3 ni más de 6 testigos mayores de 25 años de edad. Si, por ejemplo, yo planeo o estoy de alguna u otra manera, ¿no? tentado, por así denominarlo, a falsear estos documentos, eso, uno, no es ético, y dos, no es legal. No, porque decíamos, yo no puedo fabricar documentos, yo no me puedo coludir con un profesional para que ponga algo que no obedece a la realidad. Porque yo hice un compromiso, un juramento hipocrático, a efectos de qué, de determinar que efectivamente me iba a conducir dentro de los cánones de la legalidad. No, pero es que esta persona tiene 12 años viviendo ahí, 20 años, y un pequeño detallito de que no necesariamente se puede ajustar a la verdad, pero el resultado es el mismo. No, no. Si finalmente está amparado por el derecho, entonces nos corresponde a nosotros encontrar el camino legal para que justamente obtenga un reconocimiento dentro del marco jurídico, ¿verdad? Esa es nuestra función como profesional. No cambiar, añadir un detalle a un documento. Para eso no hemos estudiado en una universidad, ¿cierto? O buscar que el vecino diga algo que no es, que mienta respecto a los años. Por eso me he permitido yo subrayar, ¿no? Resaltar esos 3 requisitos para efectos de presentar la demanda ante el Poder Judicial. Justamente, ¿cuál es la relación que tenemos como cliente, ¿no? frente a nuestro cliente? Nosotros que somos abogados, confía en nosotros, en nuestros conocimientos técnicos y empíricos. Aunque suene redundante o quizá que me aparte un poco de lo que se espera de nuestra profesión, un abogado, nosotros no deberíamos infringir la ley, ¿cierto? Y no deberíamos recomendar a alguien que la infrinja.
porque nosotros, al tener conocimientos, ¿y cuánto tiempo llevamos estudiando Derecho? 5 años, 6 años, 7 años en algunas otras facultades de Derecho, sabemos las diferentes normas existentes en nuestro país. Y si hay una nueva norma, pues por nuestra especialidad o conocimiento en general del derecho, deberíamos tener al alcance de la misma, ¿sí? Entonces, no podríamos nosotros, no deberíamos recomendar a nuestro cliente apartarse de la legalidad. Deberíamos tener un conocimiento técnico especializado y actualizarnos también. Si nosotros fuéramos profesionales técnicos y especializados, pues como indiqué hace un momento, encontraríamos el camino dentro del margen, dentro de los márgenes de la legalidad para poder satisfacer la necesidad de nuestro cliente. No siempre vamos a ganar un caso, ¿cierto? No siempre vamos a ganar un caso. Nosotros no necesariamente nuestra profesión no es una profesión de resultados, sino de medios. Desarrollar, ejecutar el servicio de la manera idónea y adecuada. No podemos citar una norma desfasada, no podemos alterar medios probatorios, no podemos indicarle a un testigo que mienta. No es el camino. Tenemos que ganar un caso porque la demanda o la contestación de la demanda de nuestro cliente se encuentra amparada bajo derecho. Y también va a depender también de nuestra estrategia legal, el convencimiento, las habilidades orales, del análisis previo y exhaustivo de cada uno de los medios probatorios que hemos efectuado y de ser el caso de, por ejemplo, encontrar una documentación que no ha sido proporcionada por nuestro cliente, pero que sí existe o es posible dentro del margen legal obtenerla, pues obtenerla. ¿Por qué? Porque si nos desviamos del camino, también estamos cometiendo un delito, de acuerdo a lo recogido en el Código Penal. El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos precedentes comete falsedad, simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente, no, yo quiero ganar a toda costa, ¿verdad? La primera imagen supuestamente humorística, ¿no? Respecto a la percepción que la sociedad tiene de nosotros. A toda costa tenemos que ganar, alterando la verdad. A pesar que yo sé que efectivamente estoy engañando, estoy falseando la información. Entonces puede ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Ojo con este tipo penal. Entonces, yo me voy a apartar de este camino profesional y voy a incurrir en mala praxis, más allá del delito. Cuando se determina que un abogado ha cometido un delito, pues está incurriendo en una mala praxis, ¿sí? Asimismo, cuando actúa de manera negligente, ¿no? Cumplo de manera parcial o tardía, presento de manera errónea un escrito, me equivoco o me demoro, indiqué que iba a presentarlo en una fecha, nunca notifiqué a mi cliente de todos los requerimientos judiciales, yo busqué absolverlos y nunca comunicárselos, se venció el plazo para apelar, para cuestionar, para presentar el recurso impugnativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ello puede darse. Para que haya una determinación de la responsabilidad civil profesional, tiene que haber un daño al cliente, que le debo haber generado efectivamente un perjuicio al cliente. ¿Los abogados podemos cometer errores? Sí, pero esos errores, ¿no? Si son relevantes, si tienen una repercusión en la afectación del debido proceso, ¿no? Que tiene que garantizarse a nuestro cliente, entonces estamos incurriendo en una mala praxis, ¿no? Que ha sido imputable a nosotros. Si hablamos de un tema de un error material, de un error o una equivocación respecto al nombre de nuestro cliente, al número del predio o la partida electrónica del predio, okay, puede ser subsanable, pero también tengo que presentar un escrito, pues corrigiendo ese error material, ¿no? Advirtiendo el error que he cometido como abogado. Tiene que el abogado actuar con negligencia, ¿no? No haber observado el deber de diligencia que es propio de la profesión de un abogado en la prestación de su servicio. Y tiene que haber un nexo causal entre el daño que generé, ¿no? Y la falta del deber de cuidado. Vamos a pasar ahora a evidenciar nuestra profesión. ¿Qué es lo que
se busca y por qué existe un llamado muy importante de la sociedad respecto a la importancia de la ética o la relevancia de la ética dentro de nuestra práctica profesional. El decreto legislativo 1265 crea el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional. Existen principios básicos que están recogidos primero a manera de resumen, una especie de antecedentes dentro de la propia norma jurídica, y señala que los principios básicos sobre la función de los abogados de las Naciones Unidas establecen que los abogados siempre, no dice de vez en cuando, ocasionalmente, no dice eso, dice siempre obrarán de conformidad con la ley, y no solamente con la ley, no somos cualquier, o sea, no somos como un ciudadano de a pie o cualquiera que pueda existir en nuestra sociedad. Todos tenemos igualdad de derechos, sí, pero en nuestra profesión, al ser un honor, vamos a ver más adelante, también se nos exige que cumplamos y respetemos las normas éticas, manteniendo en todo momento el honor y dignidad de su profesión. ¿Por qué? Porque de nosotros depende que exista en nuestro país el Estado de Derecho, que lamentablemente cada vez más se evidencia una crisis respecto a ese aspecto fundamental que garantiza un Estado. Que se respeten los derechos de todos y cada uno de nosotros cumpla con sus deberes en función a la colectividad y no intereses particulares. Por eso les decía, nuestra profesión es importante porque se reconoce que debe ser practicada con honor y con dignidad. Las malas prácticas de los abogados afectan el derecho al debido proceso recogido en la Constitución Política del Perú, la norma fundamental, la norma de las normas, ¿verdad? Que hemos visto nosotros cuando hemos analizado como estudiantes la pirámide de Kelsen. Porque lo que hacemos nosotros es también participamos en la administración de justicia. Por eso les decíamos, el sistema está corrompido, el sistema carece de ética, también por nuestra responsabilidad. Somos parte del problema y debemos buscar ser parte de la solución desde nuestros pequeños espacios, no plagiando en nuestros exámenes, buscando que nuestros trabajos de información investigativa, ¿no? Nuestras investigaciones de formación educativa, en este caso, cumplan con la rigurosidad y nivel académico que corresponde. No debería yo atribuirme algo, un dicho, sin hacer la cita, ¿verdad? Entonces, se implementa este registro porque justamente señala que el artículo 20 le encarga estas funciones, ¿no?, a los colegios profesionales, porque son instituciones autónomas con personalidad de derecho público. Y expresamente, como antecedentes del decreto legislativo 1265, se señala que la abogacía es una función social al servicio de la justicia y el derecho. O sea, no a mi servicio, no al de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, a mi cliente. Sí, busco satisfacer una necesidad y por el libre ejercicio del derecho a mi trabajo, ¿no?, que también se busca una realización personal, es que yo decido aceptar, ¿no?, el encargo de mi cliente, asumir su caso. Pero es que no solamente hablamos de un interés individual y particular, nuestra profesión obedece a un interés social. Y lamentablemente muchos de nosotros olvidamos u omitimos o no queremos ver o decimos, no, en este momento no, en este momento no. Nos olvidamos de esa función social. Y muchos de nuestros colegas, que en algún momento fueron estudiantes de derecho también, pues incurren en estas prácticas. Y son sancionados por la Junta Nacional de Justicia, que también existe un cuestionamiento ahora en nuestro país al respecto, ¿verdad? Es un tema conocido, público, que ustedes pueden informarse con mayor profundidad al respecto. Puede ser que también la Corte, ¿no?, el Poder Judicial sancione un abogado, ¿no?, el colegio de abogados también. Esta información es pública, ¿no? Y lo que se busca, este registro nacional,
de abogados sancionados por la mala práctica profesional, como les decía, creado por el Decreto Legislativo 1265, permite que las entidades del Estado durante un proceso de contratación verifiquen si un abogado sancionado cuenta con sanción vigente o no. O sea, si somos sancionados por mala praxis, uno, no podemos trabajar en planilla, por CAS, ni tampoco por orden de servicio con el Estado. No podemos contratar con el Estado. El Estado no nos puede convocar a nosotros. Y también la ciudadanía, por un tema de repudio, puede señalar, ah, no, yo no quiero contratar a este profesional porque a pesar de tener el mandato de cumplir dentro de su profesión cumple con una función social, se apartó, se alejó de los cánones de la legalidad y de la ética. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Correcto o no correcto? Ay, no estamos dejando sin trabajo a los abogados. ¿Qué podríamos decir? Nos olvidamos de nuestro compromiso, ¿cierto? Es muy fácil, la expositora señala que es muy fácil, pero es complicado. La vida es complicada, el campo profesional es complicado, ¿no? Y muchas veces uno, como abogado, tiene que dejar de tener un cliente porque el cliente, lamentablemente, se desvía y incurre en prácticas que no están de acuerdo a los cánones de la legalidad, como veníamos diciendo hace un momento, ¿no? Y más allá de ello, también existe un registro público que es mira a quién le compras. Esta relación que decíamos cliente-abogado es una relación de consumo también. Los profesionales, entre ellos los de derecho, pueden ser sancionados por la Comisión de Protección al Consumidor o el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, el INDECOPI, estos dos órganos resolutivos en el INDECOPI, si incurren en una práctica de un servicio falto de idoneidad, ¿no? Si no notifico a mi cliente, dependiendo del caso en concreto. Pero como es un servicio, califican como proveedores a aquellos profesionales que brindan un servicio. Se puede analizar también, perdón, una relación de consumo. Si yo vulnero los derechos de mi cliente que califica como consumidor, también se me puede sancionar, es una sanción administrativa, por no cumplir con brindar el servicio de asesoría jurídica legal conforme lo esperado por el consumidor, que es mi cliente, ¿no? Esta información también es pública. Entonces, acciones para evitar la mala praxis. Determinación de una estrategia legal ajustada a derecho. No falsear documentos, no coludirme con profesionales de otras materias como ingenieros, arquitectos, no tampoco pagarle y autorizar, recomendar a mi cliente, sí, págale al testigo, a tu vecino que está aquí a la derecha, que, bueno, te has peleado, pero tenemos que diga A, B, C, D, F, G. ¿No? Que responda todo de esta manera para que tú te beneficies. No. O, ¿sabes qué? Buscamos para el certificado de posesión municipal, como tú tienes menos tiempo, no. Coordina con él, pues, ¿no? De repente es tu amigo, conversa, le invítale un almuerzo o algo, pues un regalito por su cumpleaños, por Navidad, para que te dé este certificado. O no solamente, o sea, puede ser esas situaciones, ¿no? Donde esa persona funcionario público profesional también está incurriendo una mala práctica, ¿no? Una ilegalidad y también carente de ética, inducido por ti, o también que tú vienes de un documento, cambias la fecha y estás alterando ese documento de manera directa y solo tú, de manera individual, no actuando de manera grupal o colectiva, ¿no? O sea, no se puede ganar un caso, como bien señalaban también sus compañeras al inicio de este webinar, a toda costa. Únicamente no es ganar dinero por ganar dinero. Busquemos que al momento de finalizar el día, sería, si me permiten mi recomendación, antes de irnos a acostar a la cama, ¿no? Que puede ser, yo suelo hacer un review, ¿no? Una revisión de algunas, o sea, de las conductas que tuve tanto en mi ámbito familiar como profesional. Brevemente, no es que me voy a demorar 20, 40 minutos, pero intento hacerlo unos 5 minutos, 3 minutos, dependiendo de cuán complejo ha sido mi día. Y siempre intento mejorar, porque todo es perfectible. Todos cometemos errores. En el día puedo haber cometido los errores, ¿no? U horrores, como digo yo, pero el tema es de que esos errores u horrores no sean carentes o faltos de ética, ¿no? Y reflexión, efectivamente. De repente aquí debí haber sido más clara porque van a tener una percepción diferente. Entonces, poco a poco vamos a irnos entrenando, vamos a tener training respecto a eso. Esa es la idea,
¿no? Y siempre tener una escucha activa con nuestro cliente para poder absolver sus dudas. No hablar de manera tan técnica. Nuestro cliente no es alguien que va a evaluar los tecnicismos. Lo que busca es que nosotros aterricemos, por así denominarlo, el derecho para que justamente ese vínculo de confianza se siga manteniendo con el tiempo. Tenemos que cambiar la percepción también como abogados de que cuando hablamos tan rimbombante o no nos entienden, sabemos más y por eso tenemos que cobrar, ¿no? Entonces, tengamos eso en cuenta. Y para cerrar, si me permiten, y he considerado oportuno ponerlo al final, porque hemos hablado de manera tan etérea, ¿no? Entonces yo he querido partir de cada uno de nosotros, ¿qué podría entender que es la ética, ¿no? Porque la moral viene como el estándar general que establece la sociedad, ¿no? Lo mínimo de lo cual deberíamos cumplir, ¿no? Por ejemplo, no podemos tratar a las personas como objetos, porque hay una dignidad humana. Todos esperemos que, justamente como sociedad, ¿no? Lo moral es que todos seamos tratados por igual por el solo hecho de ser personas. No podemos discriminar a alguien por el color de piel, por el sexo, por la condición económica u otro tipo de, ¿no?, condiciones. Y la ética es los parámetros que tengo, en este caso como profesional. Pero la doctora Adela Cotrina, y a mí me parece muy importante esta definición, por eso me he permitido consignarla en los PPTs, en las diapositivas, va mucho más allá, que es nosotros como seres humanos buscamos una realización personal, por eso escogemos una profesión, ¿no? El derecho al trabajo como concepción señala que también el ser humano busca poner sus habilidades, potencialidades en algo que a él le apasiona, ¿no? Algo que le genere inquietud y por eso es que va progresando a lo largo de la vida y producto de ese progreso es que obtiene recursos económicos y a su vez busca satisfacer necesidades básicas. Y el derecho a la felicidad es reconocido también un derecho humano, que algunas legislaciones ya lo reconocen también como derecho fundamental y encaminan justamente su legislación a ello. En nuestro país nos falta mucho por llegar a concebir la felicidad porque lamentablemente aún muchos de nuestros ciudadanos no cuentan con servicios públicos básicos, como el agua potable, ¿no? Que ya fue reconocido como un derecho fundamental, ¿no? Pero que aún falta mucho más. Todavía existen compatriotas que lamentablemente no tienen derecho a acceso al agua y queremos luchar contra el dengue, ¿no? ¿Cómo van a poder beneficiarse de los reservorios, ¿no?, del agua, sus tanques, sus baldes, si les dicen no debes almacenar agua porque tienes que luchar contra el dengue? Entonces, ¿cómo van a poder asearse diariamente? No podrían. ¿Cómo van a poder consumir agua si no tienen la posibilidad de almacenar el agua? Entonces, es un poco contradictorio, ¿verdad? Si decimos prevengamos el dengue, si no existen mecanismos que nos permiten a todos por igual poder defendernos. Pero aún así, nosotros, como indicamos, debemos ser parte del cambio. Y cuando alguno de ustedes sea un funcionario público, un congresista, un docente, un abogado, un juez, un árbitro, u otro tipo de oficios que desempeñamos los abogados dentro de la sociedad, pues tengan en cuenta este interés general y llevar a cabo con honor y dignidad nuestra profesión. Y lo que señala la doctora Cotrina es, ¿para qué sirve la ética? A mí siempre me gusta preguntarme, ¿para qué sirve algo? Únicamente no actuar de manera automática, sino preguntarme y reflexionar. Pues la ética sirve para responder a apostar por una vida feliz. Todos queremos ser felices, todos queremos cumplir nuestros sueños en nuestro país. Y si queremos ir al extranjero, es todo nuestro derecho, pero queremos ser felices. Por una vida buena, queremos apostar por una vida buena, que integra como un sobreentendido, o sea, a pesar que yo me he olvidado, ojo, recuerda que todos buscamos que se cumpla la justicia y todos queremos tener esperanza en que nuestro país va a cambiar, que con nuestros pequeños actos o granitos de arena, nuestro país va a cambiar. Porque la felicidad es el florecimiento de todas nuestras mejores potencialidades y capacidades.
Espero poder de alguna u otra manera clarificado algunos aspectos de la ética y sobre todo llevarlos ese camino de la reflexión de por qué nuestra profesión cumple una función social muy fundamental dentro de nuestra sociedad peruana. Gracias. Muchas gracias, Miss. Permítame, por favor, le doy pase a mi compañera para dar las palabras. Ok, bueno, muchas gracias, doctora Cecilia, por su excelente exposición. A continuación vamos a pasar con el rol de preguntas. Muy bien, tenemos a Sandra Nicole Taipelaime, que va a iniciar con la primera pregunta. Adelante, por favor, muchas gracias. Bueno, mi duda es la siguiente acerca de la importancia de presentar medios probatorios en el proceso de prescripción adquisitiva. Bueno, en principio, lo que yo podría, gracias por la pregunta, Sandra. En principio, lo que yo podría hablar es de mi experiencia como presentar los medios probatorios, los elementos que busquen generar convicción en el órgano resolutivo, en este caso extrapolando ello al Poder Judicial, al juez, ¿cierto? Puedo hablarles yo de manera general en la medida que no tengo una especialización en derecho civil, ¿no? Voy a tratar de hacer un símil en lo referido a un procedimiento administrativo en el cual, si bien hay una verdad material y hay un impulso de oficio, en el caso del Poder Judicial no existe ello. Sin embargo, ello no es óbice para que en ambos escenarios, tanto el judicial como en el procedimental, o sea, derecho administrativo, el abogado no tenga la obligación de probar lo que alega. Entonces, en el caso de la prescripción, en la medida que se debe probar una posesión continua, pacífica y pública, es importante, por ejemplo, que se pruebe con algún recibo, ¿no? De servicios públicos que el mismo se encuentra a nombre de la persona que está poseyendo actualmente el inmueble. Segundo, que esta persona ha venido pagando el impuesto predial o arbitrios, ¿no? Que exista otro tipo de elementos que lleven a convicción al juez de que efectivamente ha estado más de 10 años, en el caso de mala fe, o más de 5 años en este inmueble, ¿no? Lo que tendríamos que hacer lo que tendría que hacer en este caso el abogado es brindar los elementos que busquen respaldar este requisito fundamental para la prescripción adquisitiva. Y espero poder haber absuelto la duda. Muchas gracias, Miss. Ahora tenemos a Miriam Rodríguez Jiménez, por favor. Adelante con su pregunta. Sí, sobre la exposición, muy importante tocar este tema que es tan crítico y por lo mismo mi pregunta es, ¿cuál es el impulso que lleva a cometer estos tipos de actos antiéticos que perjudica en todo caso el debido proceso y la imagen de un representante de la justicia? Gracias por la pregunta, Miriam. Tendríamos que quizá remitirnos a un estudio, ¿no? Ya a la academia o personas especializadas en la materia. Por ejemplo, tendríamos que ver la conducta, alguna incidencia desde el ámbito psicológico, ¿no? Emotivo, también el tema económico. eh, eh, y dentro de esos, me permito yo dos factores, ir viendo el campo de acción del por qué una persona decide desviarse, ¿no? En principio, cada uno de nosotros tiene dilemas éticos. Puede ser de que demos una respuesta rápida, pero no significa que no tengamos un dilema. Lo tenemos, sino que por el training o por el transcurrir del tiempo, lo que hemos hecho es hemos venido pues actuando mucho más rápido o dando una respuesta mucho más inmediata a cada uno de los dilemas dentro de nuestro fuero interno. Pero de alguna u otra manera, a efectos de poder ver por qué alguien podría desviarse de ese camino, podría ser porque no ha tenido un soporte, ¿no? Dentro de su esfera inmediata en la cual se hayan detenido a ver este tipo de aspectos. Por ejemplo, si retrocedemos, mentir uno lo aprende,
Un niño o una niña no nace mintiendo, odiando, ni teniendo miedo. Si yo le digo a mi hijo, ¿no? Dile a la persona que me viene a cobrar que no estoy, le estoy enseñando a mentir. No va a servir de nada que yo le diga, no tienes que mentir, no tienes que mentir, no tienes que mentir, si en casa ve que estoy mintiendo. Entonces, ese ser humano que está en proceso de formación, ese niño o niña, luego va a llegar a ser adolescente, se va a dar cuenta que su papá y su mamá también quizá obtienen dinero y en vez de devolverle, por ejemplo, van a tienda y en vez de devolver el vuelto, porque el casero, el bodeguero, el panadero, la panadera le dio 2 soles de más, se lo guarda y dice, ay, suerte en la mía, va a entender que la próxima que cobrarle sin darle un servicio de manera adecuada a su cliente, si somos abogados, es lo más normal, porque es tu suerte, pues, de que no tienes un cliente que está detrás de ti. Ojo, es tu entorno inmediato, pero eso no es ni siquiera, permítame decirle, justificación para alguien decir, ah, porque en mi casa de pronto me enseñaron a mentir, yo voy a seguir mintiendo. No. Depende de cada uno de nosotros aprender de los errores de nuestros padres, de nuestros tíos, nuestros abuelitos, si alguno de nosotros, de nuestra esfera familiar nos crió, o simplemente de repente somos solos nosotros. Pero también tenemos que tener, pues, la madurez de ir mejorando por nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquel niño de 5 o 6 años que lamentablemente aprendió algo negativo, va a ser un profesional potencialmente que va a desviarse del camino, ¿cierto? Entonces, está en nosotros cambiar. No podemos echar y responsabilizar la culpa a nuestros padres, a nuestros tíos o a nuestros abuelitos, a la sociedad, de todo lo que nos pasa. Ojo con eso, hay que hacernos responsables también de nuestros propios actos. Y otros aspectos es el temor también, la vergüenza, la represalia que existe en nuestro país. Existen canales de denuncia que deben ser anónimos y son anónimos, pero lamentablemente en nuestro país puede ocurrir también situaciones en las cuales esa información se filtra. Entonces, aquella persona que reporta, al final el tercero que presuntamente ha cometido el acto de corrupción o la desviación, termina accediendo a la información y, entre comillas, se venga, tomar represalias contra esa persona, ¿no? O también el mal llamado espíritu de cuerpo que existe en nuestro país, ¿no? Donde, no, ¿por qué? ¿No eres su amigo? No, pues cállate, silencio, silencio. O sea, por eso decía, tendríamos que revisar, ¿no? Remitirnos a un estudio académico, científico en torno a temas psicológicos, a temas económicos, porque también, por ejemplo, una persona puede tener el temor de perder el trabajo y por eso finalmente no lo reporta. Pero si tuviéramos un sistema robusto, ¿no? Fuerte, eficiente y eficaz, donde alguien reporta un tema de ilegalidad o un aspecto falto de ética o carente de ética, entonces, si funcionara realmente, quizá habría más motivos para que muchas personas reporten el hecho y también uno mismo tuviera un mayor control, porque dentro de nuestra sociedad lo que muchos escuchamos y a veces decimos también, porque todos cometemos errores, es, pero si él lo hace, yo también, pues, ¿no? Gracias, Miri. Muchas gracias, Miss. Toda la razón. Muy bien. Por favor, damos paso a la compañera Yanela Victoria Ángel Flores, que también tiene la manito levantada. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medios probatorios podemos utilizar en un proceso de prescripción adquisitiva? Gracias, Yanela. Iba un poco por la pregunta también de Sandra, ¿no? Como les comentaba, lo que yo podría hacer es conducirla desde mi perspectiva procedimental, porque yo veo derechos administrativos. En algún momento pudo haber visto una prescripción notarial más no judicial. Entonces, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es probar, ¿no? De manera fehaciente que existe un uso continuo, pacífico y que es público. Entre ellos, por ejemplo, recibos de luz, pagos de arbitrios, impuesto predial. Muchas veces también en su momento puede ser de que el anterior dueño, ¿no? No firmó porque falleció, pero yo sí tengo algún documento privado, no una escritura pública, un documento privado en el cual
se manifestó la voluntad de venta. En el caso, por ejemplo, se me ocurre en este momento de una prescripción adquisitiva por buena fe. La diferencia entre buena fe y mala fe en el tema de plazos es de 10 años, mala fe, y buena fe de 5 años. Entonces puede ser que yo vengo poseyendo ese bien inmueble, en el caso de inmuebles, por más de 5 años y yo sabía que no era el propietario, pero buscaba ser el nuevo propietario. Pero en la medida que la persona que me transfirió a mí la propiedad ya falleció, no se va a poder formalizar, por así denominarlo, la transferencia. Sin embargo, podría adjuntar ese documento privado en el cual yo firmé con la otra persona y adicionalmente, por ejemplo, imaginemos, tengo una transferencia bancaria a su cuenta, ¿no? De mi cuenta a su cuenta, o algún tipo u otro elemento que le permita al juez generar la convicción de que efectivamente yo sí conocía que no era que había otro propietario, pero sin embargo yo intenté por todos los canales posibles que se concretara, se formalice esa transacción, pero ya obedece a un tema de hecho fortuito, fuerza mayor, ¿no? Entonces, ello podría ser, por ejemplo, una estrategia legal, ¿no? Muchas gracias, Miss. Por favor, damos el pase al compañero Kevin Arones Trinidad. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas. Sí, tenemos una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la alteración de los medios probatorios en el proceso de prescripción en términos de justicia y equidad? En principio, gracias por la pregunta, Kevin. En principio, por lo que hemos venido discutiendo o analizando o exponiendo en el webinar, un abogado no debería alterar medios probatorios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es importante la no alteración, ¿no? Este deber de no modificar un documento probatorio, porque justamente los documentos que tú aportas, ¿no? Que las partes aportan, el demandante, el demandado, tú como abogado ayudas a hacer la estructuración, a evidenciar la importancia de ese medio probatorio. Todos esos elementos probatorios buscan generar convicción al juez, que tú tienes la razón y que por tanto tienen que amparar tu pretensión. En el caso de la prescripción, lo que se busca es que el juez efectivamente, de una situación en concreta, o sea, es decir, de una situación en facto que ya está ocurriendo, que el juez la formalice y diga, efectivamente, quien ya tiene que ser reconocido como propietario porque ya viene poseyendo el inmueble por tanto tiempo y cumpliendo estos requisitos legales, es esta persona. Entonces, si yo vicio, si yo altero los medios probatorios, estoy afectando el razonamiento jurídico, entiéndase, la convicción que se debe generar al juez. Estoy faltando a la verdad y la administración de justicia entonces no se ajustará, ¿no?, a estos cánones de la legalidad. Y yo como abogado, por haber recomendado y formar parte de un proceso legal que ha buscado alterar una prueba, estoy faltando a mi función social porque formo parte también de ese proceso de administración de justicia. Claro está, como operador de derecho, como asesor legal, pero estoy incurriendo en una práctica ilegal y carente de ética. Muy bien, muchísimas gracias, Miss, por responder todas las preguntas de los compañeros. Muy bien, ahora le voy a dar el pase a mi compañero Edinson, por favor. Muchas gracias. Agradecer a la compañera Yanina Brigitte Pasache de la Cruz, quien estuvo a cargo de las preguntas realizadas en nuestro webinar filosófico. También a los asistentes por su participación activa. Sus preguntas han enriquecido enormemente nuestro webinar filosófico. Asimismo, a nuestra invitada, la doctora María Cecilia Olivares Saldarriaga, por brindarnos su tiempo, dominio y por su capacidad de presentar el tema de forma tan interesante. Y también agradecer a la docente Elizabeth Yuli Kenaya Mayo por su asesoría. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todos ustedes y explorar juntos los profundos dilemas y principios éticos que enfrentan los profesionales del derecho.
Queremos concluir nuestro webinar filosófico con la siguiente frase de Luis García Díaz, que dice: el abogado no debe brillar solo por acopio de conocimiento, sino por la rectitud de su conducta, por lo que nos da a conocer cómo actuar frente a las encrucijadas éticas. La integridad profesional no es solo un camino, sino el faro que nos guía nuestras decisiones, sosteniendo la confianza de quienes nos rodean y resguardando el valor fundamental de la labor profesional. Les deseo éxito y una práctica ética satisfactoria. Hasta pronto y muy buenas tardes. Muchísimas gracias una vez más a todos los presentes y a usted, Cecilia, por ser partícipe de este webinar. Chicos, se les ha enviado tanto por el link del WhatsApp como por el chat del Zoom, por favor, para que puedan completar el formulario de la asistencia y de la satisfacción. Muchas gracias una vez más a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, mis muchas gracias.